Y bien, hasta aquí las noticias. Gracias, soy Juan José Ríos. Pero ¿sabe qué? Por favor, no toque el botón porque continúa a las 8:45. Viene la entrevista. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debate a las 8:45. Domingo de estar con Cristian Castillo. Don Mariano, buenas noches. ¿Cómo le va, don Cristian? ¿Fue hoy a las procesiones? No, hoy no. Ya el Ministerio de Salud ha hecho público que hay que estar atentos a las instrucciones de los eventos masivos. Pero ¿usted sí fue? No, hoy tampoco. Como mal antigüeño, hoy no. Hoy no. Pero está listo para cargar, para asistir. En Semana Santa veremos si el coronavirus nos lo permite. Bueno, igual estamos en esa situación. Pero bueno, hoy domingo totalmente en vivo junto a Cristian Castillo vamos a conducir una entrevista que la verdad nos llena de mucho orgullo poder realizarla. Vamos a tratar todo el programa en relación a este éxito para los guatemaltecos, para los estudiantes de la Universidad del Valle, también para los directores, codirectores y los funcionarios que apoyaron este lanzamiento del CubeSat, este pequeño satélite. Vamos a conocer más de ello el pasado viernes. Ya está en órbita y se espera que mañana en algún momento nos van a explicar detalles de los horarios, pueda llegar a su destino, que es la Estación Internacional, donde pues bueno, nos explicarán todos los detalles. Así que habiendo dado esta introducción, le quiero dar la bienvenida al ingeniero Víctor Ayerdi, codirector del proyecto CubeSat, y también a la ingeniera Cecilia Marcico Bétere, mecatrónica, y que forma parte del equipo que estuvo a cargo de la construcción y bueno, y acompañó. Nos están comentando que regresaron hoy por la mañana desde el lugar donde se llevó el despegue y también, pues lo que tuvimos la oportunidad de verlo, también el retorno del cohete que impulsó la cápsula que llevó el CubeSat Quetzal 1 al espacio. Así que bienvenidos, buenas noches, un gran gusto tenerlos acá. Pues la introducción tiene que ser corta porque nos interesa más escucharlos a ustedes. Sabemos, 2014 inicia esta aventura, 6 etapas hasta culminar en lo que sucedió el viernes, pero también lo que viene. Cuéntenos, ingeniero, usted ha estado desde el inicio, ¿cómo ha estado esta situación? Muchas gracias. Bien, creo que este es un bonito proyecto. Iniciamos en conjunto con el doctor Luis Sea, que ha codirigido el proyecto desde que arrancamos en enero de 2014, con la idea de hacer algo diferente, que pudiera apoyar a Guatemala. Nos propusimos hacer este satélite luego de participar en un par de competencias que simulaban una misión espacial en Estados Unidos con 2 grupos de estudiantes de 2012 a 2014, y pues desde que arrancamos ha sido, creo yo, una lucha fuerte porque todo este camino siempre ha estado lleno de obstáculos y de asuntos y cosas que tenemos que vencer, pero gracias a Dios y después de tantas etapas estamos ya en la penúltima etapa, que era llevar el satélite a la Estación Espacial Internacional. El satélite llega mañana a las 3:30 la madrugada y más o menos en un lapso de 3 horas son las operaciones que dura para acoplar la cápsula a la estación, para que después de eso pues descarguen lo que lleva la cápsula dentro de lo que va nuestro satélite. Luego de ser descargado pues permanecerá ahí en la estación y tienen que programar el despliegue, el lanzamiento desde la estación, que se estima que será a finales de abril. Ya posterior a que arribe en esta semana nos darán la fecha exacta en que eso sucederá y también se podrá ver en vivo como sucedió con el despegue del cohete. O sea que a las 3:30 de la mañana tenemos que estar pendientes nuevamente para ver cómo se puede ver en vivo eso también. Cómo se empieza a acercar la cápsula a la estación espacial. Así es, se puede ver todo eso de 3:30 a 6:30 de la mañana. Sí. Ingeniera, ¿cómo se involucra usted en el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el mismo? ¿Cuál ha sido su desempeño dentro del equipo? Pues yo me integré al equipo en octubre del 2017, fue un poco después, un par de semanas después de que se anunciara que el satélite iba a lograr llegar al espacio gracias al apoyo de las Naciones Unidas, de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior, junto a la Agencia de Exploración Espacial de Japón, JAXA. Ellos nos estaban ayudando a pues, lanzarlo y eventualmente ponerlo en órbita. Y en ese momento el equipo tiene que crecer para lograr llegar a la meta, para poder cumplir con el tiempo estimado. Y en ese momento el ingeniero Ayerdi me llama. En ese momento yo estaba en 4º año de mi carrera y estaba buscando un tema de tesis, de qué hacer como trabajo de graduación.
y el ingeniero me invitó a formar parte pues de este evento, de este equipo, y no dudé en aceptar, y en ese momento me integré al equipo de potencia, que básicamente es todo lo que tiene que ver con potencia eléctrica, los paneles solares, las baterías que lleva, los reguladores de voltaje, pues algunas protecciones contra cortocircuito o cualquier cosa que podría pasar en el sistema de energía eléctrica. Y estuve ahí trabajando en el diseño de y mi tesis fue al respecto hasta pues graduarme, terminar mi carrera en el 2019. Y ya después de eso, ya graduada, decidí quedarme en el equipo de voluntaria, pues contribuyendo en distintos módulos de distintas maneras para pues ayudar a terminar el proyecto. Ingeniera, la verdad hay que felicitarla que tan joven ya estén ustedes involucrados en esto. Cuando uno le escucha y que paneles solares, que potencia, se imagina que es un satélite enorme, que es de gran envergadura, pero no es así. ¿Nos puede relatar un poco las dimensiones que tiene Quetzal 1, solo para tener más claro de qué estamos hablando? Pues es un satélite tipo CubeSat. Esto es un estándar internacional que nació a finales de 1990, pero básicamente la unidad, que se le llama 1U, que es el tamaño de nuestro satélite, es de 10 por 10 por 10 centímetros. Realmente cabe en una mano. O sea, no es un satélite del tamaño de un cuarto o así súper grande, uno lo puede sostener en una mano, y también tiene límite de peso de 1.23 kilogramos, o 33, perdón. Entonces, tiene que pesar menos de eso. Realmente es bastante pequeño. Ahora, ingeniero Yerdi, ¿cuál fue la motivación de desarrollar un satélite de esta naturaleza y cuál es la utilidad práctica de un satélite como estos para nuestro país? Ya. ¿Por qué iniciamos en esto? Yo creo que hay diferentes razones. Voy a responder por qué yo, digamos, participé en esto. Y es que yo llegué a la universidad hace 10 años. Y cuando llegué a la universidad me di cuenta que tenía estudiantes que estaban estudiando ingeniería mecánica, que es el departamento que está a mi cargo, porque en Guatemala no existe la carrera de ingeniería aeroespacial. Entonces ellos querían estudiar aeroespacial, pero si no había aeroespacial tenían que estudiar algo que pues fuera lo más similar, y en este caso se iban por la mecánica, y siempre me quedó esa inquietud. Y cuando conocí al doctor Luis Sea, pues él me habló de trabajar en este campo. Y cuando iniciamos con las competencias que simulaban una misión espacial, yo encontré una forma de darle a esos estudiantes que tenían un sueño, algo que fuera en esa línea. Después de 2 años de participar en las competencias y tener muy buenos resultados con esos 2 equipos, dijimos, bueno, demos un paso más adelante. ¿Y cuál es el paso que debiéramos dar? Pues hacer ya un satélite de verdad. Y la ventaja es que al existir estos satélites que explicaba Cecilia, que son pequeños, pues si bien llevan todos los componentes de que un satélite grande, los mismos módulos, los llevan pero miniaturizados, y eso implica que el costo se reduce grandemente y que le permite a países en vías de desarrollo como Guatemala o a universidades como Universidad del Valle el poder darle esa experiencia a los estudiantes de desarrollar un satélite y llevarlo al espacio. Entonces, eso fue lo que nos impulsó, y a partir de ahí arrancamos. Dijimos, bueno, démosle duro a ver hasta dónde llegamos, y lo que se vaya presentando, pues vamos a ir viendo cómo lo superamos. Y conforme avanzamos, me fui dando cuenta que realmente era algo que perfectamente podíamos hacer, que obviamente quería mucha dedicación y esfuerzo, pero que valía la pena, y sobre todo que podía servir mucho a Guatemala. Y digamos eso, ahora que el satélite pues ya va en camino, etcétera, se ha comentado mucho, y lo comentábamos con Cecilia hace un momento, y es que yo creo que todavía no hemos logrado algo, y es que se entienda en Guatemala que el beneficio no está en lo que va a hacer el satélite. O sea, eso es bueno y es importante, va a generar información, y eso es súper útil y sirve, pero eso no es lo que va a cambiar a Guatemala. Pero tener claro que introducir una tecnología que no existe en un país es una gran ventaja económica y que abre un mundo de oportunidades, creo yo que es lo que más tenemos que remarcar. Se estima que dentro de 2 años la industria de CubeSats a nivel mundial va a ser de $375 millones de ingresos. Si Guatemala no hace nada al respecto, de esos $375 millones no va a recibir ninguno. Países como Costa Rica, que ya están muy cerca y que hace 1 año y medio lanzaron su primer CubeSat, muy parecido al nuestro, ellos ya tienen un clúster industrial aeroespacial en Costa Rica y están ofreciendo en el exterior que pueden hacer cosas y trabajar. Entonces yo creo que a Guatemala realmente lo que tiene que ver en esto es que
Primero logramos algo que parece inalcanzable, que yo creo que eso es algo súper inspirador y motivante, que los niños y jóvenes tienen que ver que los muchachos que hicieron esto tienen un promedio de edad de 21 años, son Cecilias de las más grandes, pues. Mayores. Las mayores. Que se puede hacer y que eso ha abierto un montón de oportunidades, no solo para los que fuimos parte del proyecto. O sea, pusimos a Guatemala en un mapa que no estaba. Hay mucho interés en el mundo, hay muchas oportunidades y realmente yo creo que allí es donde tenemos que explorar y fijarnos. Evidentemente nos interesa recopilar la información que el satélite envíe, pero creo que la visión realmente va bastante más lejos y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Ingeniero, yo lo decía al inicio, fueron 6 etapas, tal vez solo brevemente, vamos a adentrarnos a la séptima, brevemente en qué consistieron esas 6 etapas desde el 2014, solo para visualizar el esfuerzo de 6 años que significó colocar este satélite en el espacio. Ya. La primera etapa, que fue el año 2014, básicamente fue de aprender y conocer del tema con un grupo pequeño de estudiantes. Ni siquiera teníamos definido qué misión científica iba a tener el satélite ese año. Pasamos pensando y estudiando también qué misión podíamos trabajar con un satélite de ese tipo. En la segunda etapa continuamos aprendiendo. Ambas etapas fueron con muy pocos estudiantes. Eso es importante hacer notar de que en ese entonces también lograr convencer a estudiantes de que participaran en el desarrollo de un satélite era difícil, porque aunque les apasionaba el tema de aeroespacial, era así como que no es algo que me llame la atención, porque yo sé que no lo voy a hacer. Pues esa era la mentalidad muchas veces. En el tercer año logramos ya un grupo más grande, ya habíamos avanzado, ya pudimos hacer un pequeño prototipo. Luchamos y conseguimos el primer aporte al proyecto que nos dio Seguros Universales, a quienes les estamos muy agradecidos porque fueron los primeros en confiar en aquel entonces, que realmente nos faltaba muchísimo, pero ellos nos apoyaron. Y a finales de la tercera etapa nos enteramos del programa KiboCube, que es el que mencionaba Cecilia, de Naciones Unidas y Agencia Espacial Japonesa. Este programa es muy bonito porque lo que hace es que pues, es una competencia y pueden participar instituciones de países que nunca hayan lanzado un satélite al espacio. Y lo que tienen que presentar como propuesta es el diseño completo de un satélite tipo CubeSat, como el nuestro. Y en este caso, pues nosotros después de 3 años de trabajar, teníamos el diseño ya completado, bastante bien, y aplicamos y pues ellos nos seleccionan como ganadores a nivel mundial y nos anuncian eso a finales de la cuarta etapa, en septiembre de 2017. Y eso pues definitivamente marca un antes y un después en el proyecto, porque más allá del premio, que es buenísimo, y el premio es que ellos cubren todos los costos de lo que vimos el viernes, de llevarse el satélite en SpaceX a la estación y posteriormente lanzarlo desde ahí al espacio, nos sirvió grandemente para 2 cosas. Una, para darnos credibilidad, porque a partir de ese momento, o sea, sí era... Pues, algo tangible. Algo tangible, ya si decíamos estamos haciendo un satélite y todo el mundo lo creía, porque si Agencia Espacial del Japón y Naciones Unidas habían reconocido ese proyecto como ganadores, porque lo que estábamos diseñando pues estaba bien. Y la otra es que nos dio un gran soporte de Agencia Espacial Japonesa. Si bien ellos no tienen que ver con el diseño propio del satélite, sí ellos tuvimos muchas reuniones, porque ellos tienen que asegurar que el satélite no va a provocar ningún problema ni en el cohete, ni en la estación, ni a un astronauta. Entonces hay muchos requisitos que se deben cumplir para llevarlo al espacio, y todo eso lo revisamos con ellos. ¿Por qué eso es valioso? Porque esa es otra cosa grande que le deja el proyecto a Guatemala, y es que cuando terminamos de revisar la documentación que teníamos que completar para llevar el satélite al espacio, ellos nos dicen, bueno, el día de hoy ustedes ya tienen la capacidad para llevar lo que quieran al espacio. Ustedes pueden hacer experimentos en la Estación Espacial Internacional, pueden, o sea, lo que hicieron para el CubeSat es lo mismo que se hace para llevar un experimento a la estación, que es un laboratorio que está en condiciones que ningún laboratorio tiene en el mundo, radiación, microgravedad, vacío. Entonces Guatemala ya tiene esa posibilidad. Hasta antes del proyecto yo no tenía conocimiento de que un país pudiera hacer experimentos allá. Pensé que son los países que operaban la estación, pero sí podemos hacerlo. Obviamente habría que aplicar y trabajar con ellos, pero eso es algo grande también. Ahora, ingeniera, un tema que parece apasionante es la posibilidad de estar en la NASA, es decir, el equipo que diseña, elabora y prácticamente pone en órbita este satélite, tuvo la oportunidad de acompañar el proceso de lanzamiento. Si nos puede narrar un poco la experiencia y quiénes estuvieron con usted en la NASA.
Pues al final logramos juntar 10 personas, tuvimos que ir con nuestros propios medios, entonces era, aunque hubiéramos querido ir los 100 que participamos en algún momento, no todos pudieran, ya sea por tiempo o por recursos o lo que sea. Nosotros hicimos el esfuerzo para lograrlo, 10 de nosotros viajamos de Guatemala hacia allá. También nos acompañó el doctor Luis Sea, que él reside en los Estados Unidos y trabaja allá. Y también el profesor Eric Tijerino, que también eran nuestras personas que nos están apoyando allá. Los dos son guatemaltecos, graduados de la Universidad del Valle y posteriormente hicieron sus carreras de ingeniería aeroespacial en Estados Unidos. Y pues entre nosotros fuimos pues a Cabo Cañaveral, que está en Florida, y nosotros pues postulamos para tener pases para entrar a ver el lanzamiento. Cuando compramos los boletos realmente no sabíamos si íbamos a poder entrar a la NASA. Dijimos, bueno, el peor de los casos nos sentamos en la playa a verlo de lejos, pero que lo vemos, lo vemos. Entonces, pues viajamos. Primero el lanzamiento estaba programado para el 2 de marzo, que fue el lunes pasado. Entonces teníamos nuestros boletos para el 2 de marzo y se da la situación que una semana antes se atrasa el lanzamiento para el 6 de marzo en la noche. Entonces ahí tuvimos otro momento de pánico. Bueno, ya teníamos nuestros boletos, nos regresábamos el 4, o sea, no, pues ahí tuvimos que tomar la decisión que no importaba cuánto nos iba a costar correr los boletos, pero era algo importante y necesario. Entonces, pues ya logramos llegar el 5 en la noche para que el 6 ya llegáramos. Y un par de semanas antes nos habían dado la noticia que sí nos habían dado los pases para entrar pues a la NASA, al Kennedy Space Center, para poder verlo. Y eran pases pues VIP exclusivos porque incluían un tour que nos daban donde en la misma tarde, la tarde del 6, nos llevaron adentro en la área restringida a lo más cercano que se puede del cohete. Pues si han visto imágenes que en los medios, en nuestras redes sociales, estamos a unos pocos metros del cohete unas horas antes de que sea lanzado. Entonces la verdad es que es una experiencia increíble, no cualquiera puede entrar, no cualquiera puede ver en vivo tan cerca un cohete de SpaceX. La verdad es que solo eso ya era una cosa increíble. Pero después nos regresaron, esperamos 3 horas y nos volvieron a traer en otro bus para llevarnos al edificio más cercano donde se puede ver un lanzamiento en la NASA. Entonces ahí era gente, o sea, increíble, o sea, ahí estaba el director del Kennedy Space Center, entre otras personas. El director era un astronauta, de hecho fue el primer astronauta que encendió la estación internacional. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con él un ratito, ver otros personajes así de la NASA, vimos edificios históricos de la NASA, el lugar donde se construyó el Saturno V, que era el cohete que llevó el hombre a la Luna, que es un edificio enorme. El cohete mide 125 metros de altura. Vimos uno de los Saturno V, tienen como una especie de museo, una situación, pues es una atracción turística, la verdad, porque tienen todos los prototipos que nunca fueron lanzados y uno puede entrar a verlos. Nos dieron pases para que el día después del lanzamiento fuéramos a ver todo esto y era la historia del espacio y ahí nomás viéndolo. Y ya pues ese día lo mejor fue hay un balconcito y allá enfrente a lo lejos se mira el lanzamiento en persona. Realmente fue increíble estar todos juntos y escuchar el conteo que hacen hacia atrás, sentirlo en persona, ver cómo se encendía a lo lejos y a los pocos segundos sentir el sonido. Como saben, la luz viaja más rápido que el sonido, entonces lo vimos y ya iba bien arriba cuando sentimos el rugido de los motores que lo hace vibrar a uno. Fue súper emocionante. Y sobre todo poder ver el regreso. Las imágenes que ustedes vieron en el lanzamiento en vivo, que todavía se pueden ver en YouTube, pues son las cámaras de ellos. Se miran mejor, pero nosotros estábamos lejos, pero creo fue que la esa emoción de estar de ahí, verlo. nadie la No. tiene. Ingeniera, a ver, apelo un poco a su memoria. ¿Quiénes fueron los 10 guatemaltecos que junto a usted estuvieron, o sea, los 9 junto a usted para ser 10? Que estuvieron con usted, solo para mencionar sus nombres y no quede, no queden, por el contrario, se diga quiénes son los que están involucrados y pudieron ir. Pues, como ya había mencionado, al doctor Luis Sea, a Eric Tijerino, estaba también José Baur, Emilio Miranda, Kuk Ho Chung,
estaba María Fernanda Lee, estaba también Mario Ramírez, estaba también Diego González, estaba también Hugo Elvira, Dan Álvarez y Maffer ya la mencioné, creo que sí. Bueno, Ay, sí, ¿verdad? bueno, Ya estuvo, bueno estuvo bueno escuchar bueno, esos nombres. Ingeniero, ¿perdón? Y también queremos mencionar a Iván Castro, que tal vez no fuera parte del equipo, pero fue el fotógrafo que nos acompañó, también nos ayudó para ver partes de la cámara del satélite, y pues realmente la documentación que tuvimos, las fotos que pudimos publicar, no hubieran sido lo mismo con nuestros celulares, sin nuestro conocimiento de fotografía, sin él. Sí, le agradecemos mucho a Iván. Ingeniero Ayerdi, usted en la respuesta anterior pues mencionó datos bien importantes y destaco la parte de que el beneficio de esto no solo es la información que vamos a captar. Mi primera pregunta sería, ¿qué información vamos a captar específicamente? Pero después moverme a la parte que me llamó mucho la atención, el hecho de que ustedes están visualizando ya de una manera hacia futuro no muy lejano, aprovechar este conocimiento, este lanzamiento para probablemente desarrollar un clúster aeroespacial también en Guatemala. Ya, bien. Respecto a la primera pregunta, el satélite, la misión científica es probar un sensor óptico que se compone de una cámara, un carrusel con 4 filtros y un motor piezoeléctrico para capturar imágenes con las longitudes de onda que permiten esos filtros, que son las tonalidades a las que refleja la luz, la clorofila. Entonces, la idea es probar si el sensor nos va a permitir capturar concentración de clorofila en cuerpos de agua. Eso es desde el punto de vista científico, la misión. Aparte, pues, validar todos los módulos. Y eso en particular fue por ustedes, ¿cómo lo podría preguntar? ¿Ustedes definieron que esa iba a ser la función o alguien se lo sugirió que eso era necesario? ¿O trabajaron varios departamentos de la universidad para llegar a eso? Hicimos un estudio en el 2014, mientras se estudiaba acerca de qué era un CubeSat y se hacía el primer diseño aún sin tener misión. En paralelo a eso hicimos un estudio para definir qué podría ser una misión importante para Guatemala, para un primer satélite. Eso lo hicimos pues varias personas y al final se decidió eso, que pues fue lo que decidimos en su momento, y creo que fue una buena decisión porque fue un buen reto. Este satélite, es importante mencionar que ha demandado mucho desarrollo, lo cual no es lo típico en un primer satélite. Yo me recuerdo cuando ellos fueron a Alemania, estuvieron allá un par de semanas y al regresar me dicen, allá en Alemania nos dijeron que en un CubeSat la primera vez que se hace se desarrolla una cosa y todo lo demás pues ya se compra probado. Y mi respuesta fue, bueno, si tuviéramos el dinero para hacer eso lo haríamos, pero como no lo tenemos nos va a tocar hacer. Y sí, nos tocó muchísimo, más o menos el 70% del satélite se desarrolló. Eso tiene una gran ventaja y es que dejó un conocimiento inmenso. La desventaja es pues que también hay riesgos porque todo lo vamos a probar, pero eso respecto a la primera pregunta. Solo una repregunta, ingeniero. O sea, cuando ya esté en el espacio, ya pues haya salido de la estación, ¿se va a ubicar sobre el país, sobre un área en particular, o cómo va a funcionar? Ya. El satélite se va a lanzar desde la estación espacial que está orbitando la Tierra. La estación cada hora y media le da una vuelta a la Tierra. Está orbitando a 400 kilómetros de altura. Y como se va a lanzar desde la estación, va a tener la misma órbita de la estación. Entonces, él cada 90 minutos le va a dar una vuelta a la Tierra a 400 kilómetros. Y eso hace que más o menos sobre Guatemala pase 1 a 2 veces por día. En ocasiones pasará de día, en ocasiones pasará de noche. Pero más o menos de acuerdo a... Es casi que lo mismo que la estación. 1 o 2 veces pasa sobre Guatemala al día. Así es como va a ser. Entonces, cuando sobrevuele Guatemala, las primeras veces, pues, recibiremos la información y evaluaremos si todo está bien, potencia, nivel de carga de las baterías, etcétera. Y si eso está bien, pues, cuando pase se le enviará la orden de que capture una imagen y cuando vuelva a pasar se le pedirá que nos la envíe y ese es más o menos el proceso de operación. Ahora, ingeniera, ya en cuanto a aporte científico, ¿cuál fue su labor? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes del aporte que usted realizó al diseño y puesta en órbita de este satélite? Bueno, aparte de este 70% que acaba de mencionar el ingeniero que se desarrolló, fue todo el sistema de potencia. Cuando hablamos de potencia, estamos hablando... paneles solares. Lo que alimenta el satélite. Ajá. Entonces es
digamos, los paneles solares, pues se compraron las celdas solares, pero el diseño de los paneles se tuvo que hacer, lo hicimos nosotros. De ahí, pues los paneles solares como funcionan es que no dan voltaje fijo como una batería o algo así. Entonces, estos también se tiene que regular el voltaje a que sea lo que aceptan los componentes. Entonces habían distintos voltajes a los que teníamos que llegar. Entonces, por medio de circuitos electrónicos que nosotros diseñamos, pues ya sea se subía el voltaje o se bajaba o se regulara para que no dañaran los componentes. Y además de esto, como requisito, tenemos que tener un montón de protecciones de que no hayan cortocircuitos o cualquier cosa que pudiera causar que se dañe el satélite y por ende se pudiera dañar el cohete en donde viajó o la estación internacional. Además de todo esto, necesita llevar baterías, no solo para tener esa pues carga extra, sino porque, como acaba de mencionar Víctor Hugo, le da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y eso implica que va a estar en algún momento de noche, digamos, en eclipse, y ahí los paneles solares dejan de funcionar. Entonces, para que no se nos apague, necesitamos tener las baterías. Entonces, yo hice uno de los diseños de esta placa de potencia. Y colaboré, mis diseños no fueron el diseño final, sino que pues sí fueron haciendo iteraciones y ayudando, pero estuve en esta parte de potencia, desde probar cómo funcionaban las celdas solares, probar si los paneles que tuvimos funcionaban, hasta ya físicamente armarlos. Yo ayudaba a poner un epóxico que se tiene que poner en las celdas solares para que se quedan adheridas a los paneles y pues también hacer pruebas, o sea, como que esta área de potencia fue donde más me desenvolví. Después yo estuve más que todo en la fase 5 en el área de potencia y en la fase 6 ya pues le pasó a otros estudiantes como la responsabilidad de potencia y yo ya me quedé pues ayudando ya más con pruebas en otros módulos, pero más que todo estuve pues en esta parte de potencia. Ingeniera, ¿cuál es la vida útil de Quetzal 1? Pues realmente... ¿O lo tienen calculado, previsto ustedes? Realmente creo que no hay una vida útil así que son tantos días. Los CubeSats, hay CubeSats que han estado 3 años en órbita sin problema, han habido CubeSats que a los 6 meses ya no funcionan. De hecho, justo ayer o anteayer, el satélite de Costa Rica dejó de funcionar cuando con 9 meses de vida tenía. Entonces... Pero sus cálculos así... Es difícil porque, digamos, bueno, uno es por gravedad. Como está orbitando a 400 kilómetros de altura, todavía actúa levemente la gravedad y poco a poco, como no tiene propulsores, va a ir cayendo. Y se dice que entre año y medio, 2 años, podría entrar a la atmósfera y desintegrarse. Entonces nunca va a ser basura espacial porque por la órbita en que está, en algún momento va a entrar a la atmósfera y se desintegrará. Luego, depende de cuánto duren los componentes y como nosotros tuvimos que usar tantos componentes que no están certificados para uso espacial, es difícil predecir. Por ejemplo, el motor es un motor piezoeléctrico que nunca ha volado al espacio. Y de hecho es una de las cosas desde el punto científico más interesantes del satélite porque hay mucha expectativa. Ya la Agencia Espacial Europea nos escribió, están interesados en ver qué pasa con ese motor en el espacio porque nunca se ha llevado. Entonces es difícil predecir. Hay componentes sumamente económicos, hay resistencias que cuestan 10 centavos, entonces ¿cuánto van a durar esas resistencias en funcionamiento? Puede ser 1 mes, pueden ser 6 meses. No creemos que vaya a ser mucho precisamente por la cantidad de componentes económicos que lleva. Lo que pudimos comprar que era certificado para el espacio es la computadora, el módulo de comunicación y las celdas solares. Eso seguro puede durar muchos años, pero como solo eso es de los 1.300 componentes, eso es lo que es certificado para uso espacial, todo lo demás no. Entonces, ahora, ingeniero, usted refería a una intervención anterior que con este paso que da Guatemala al lanzamiento de Quetzal 1, se pone prácticamente en la competencia internacional mundial respecto de la generación de este tipo de tecnología. ¿Está en este momento en condiciones el país de poder responder ante una demanda, sobre todo ante la expectación que ya hay en torno a este motor que ustedes pusieron en órbita? Yo creo que sí se está en una buena época con lo que se hizo, porque usted dijo algo importante y es que si uno hace una analogía, el primer satélite que se fue al espacio fue el Sputnik 1 en 1957, o sea, 62 años después nosotros estamos mandando nuestro primer satélite.
Pero cuando uno hace ese análisis y lo compara con el primer CubeSat que se fue al espacio, o sea, el primer satélite de este tipo, eso fue hace solo 18 años. Y el boom realmente de los CubeSats comenzó hace más o menos 3 o 4 años. Hasta antes de eso se iban pocos CubeSats al espacio. Ahorita SpaceX en el lanzamiento previo al nuestro, que fue hace 3 semanas, lanzó 60 CubeSats al espacio. Entonces la iniciativa privada que está en el campo espacial, NASA acaba de enviar hace 2 o 3 meses CubeSats a Marte. Entonces hay un vuelco en el campo espacial, porque obviamente se pueden hacer cosas interesantes con este tipo de satélites. Si bien no duran la cantidad de tiempo que va a durar un satélite de millones de dólares, el costo pues no es prohibitivo para ese tipo de organizaciones y pues hay bastante oportunidad. Entonces yo diría que dependerá de nosotros la exposición que podemos lograr. El proyecto nos ha dejado muchos contactos, o sea, Alemania, Estados Unidos, Europa, y creo que está la posibilidad de hacer cosas. Si se deja venir una compañía grande y pide algo, pues también hay contactos. Tenemos contactos con Tec de Costa Rica, que fueron los que hicieron este satélite de Costa Rica, el CubeSat. Entonces, yo creo que como región se pueden hacer cosas interesantes y definitivamente hay potencial. Yo creo que si se viniera una oportunidad no la desaprovecharíamos y se puede abrir una puerta. Es decir, es una puerta grande que estamos abriendo y que el país como tal tiene que ver, los jóvenes como ellos tienen que pensar en eso. O sea, realmente lo que se necesitaría para atender algo así es básicamente una computadora y saberla usar, diría yo. Recuperemos la pregunta anterior, el clúster aeroespacial, eso que usted mencionaba, dice que es un mercado de, ¿qué? 400 millones de dólares. Casi. Casi 400 millones de dólares en números de hoy, pero conforme vaya evolucionando y madurando, seguramente será mayor. ¿Qué visualiza usted en la posibilidad de que efectivamente, así como se han construido clústeres para otro tipo de industrias, de servicios, que efectivamente Guatemala pueda desarrollar su clúster aeroespacial? Ya, yo diría que estamos en un momento que puede cambiar eso. O sea, si usted me hubiera hecho esa pregunta hace 3 años, le hubiera dicho, olvídese, porque nosotros buscamos por acá recursos y realmente fue muy limitado. O sea, muy pocas empresas realmente... De los $260,000 que costó el proyecto, ¿cuánto fue capital guatemalteco? Más o menos el 5%. O sea, pongámoslo así, no el 5%, es más, pero ahorita lo explico. 70% fueron donaciones y apoyo de comunidad internacional. Tuvimos apoyo de Naciones Unidas, Agencia Espacial Japonesa. Agencia Espacial de Reino Unido cubrió todos los costos de las pruebas finales del satélite en Escocia, incluidos los viajes de las personas que fuimos ahí. Astrosat de Escocia, Universidad de Würzburgo en Alemania, Universidad de Chile, Universidad de Colorado, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Reino Unido, Embajada de Japón, ANSYS y Grupo SC en México. De los que yo recuerdo, Grupo ICTP de Italia, es el Instituto de Física Teórica. Ellos nos dieron la segunda donación fuerte, fueron $18,000. Eso es 70% del costo del proyecto. Un 25% adicional lo absorbió la Universidad del Valle. O sea, la propia universidad. La propia universidad, que principalmente fue recurso humano. La universidad cubrió los gastos de recurso humano para hacer el satélite y el resto pues fueron donaciones que recibimos en Guatemala. Entonces, por eso le decía, hace 3 años yo creo que no hubiera habido interés, pero ahora que se demuestra que existe esto, que hay más conocimiento, porque hay que reconocer que hace 3 años tampoco nadie sabía de CubeSats en Guatemala, yo creo que la situación es diferente y creo que esto sí puede facilitar eso, que igual no creo que vaya a ser fácil, pero creo que sí ya se ve que es posible, o sea, yo creo que eso es lo más importante. Ahora, ingeniera, el ingeniero Ayerdi hacía una referencia hace un momento de que el equipo es realmente joven, menos de 30 años podríamos decir, la mayoría de los integrantes. ¿Cuáles son los aprendizajes y cuáles son los retos que vienen ahora para el equipo que ha lanzado este primer CubeSat guatemalteco? Bueno, de aprendizajes son demasiados, o sea, fue un aprendizaje continuo, o sea, creo que hasta el último momento y tal vez hasta la fecha seguimos sacando más lecciones aprendidas y realmente eso es lo que nos posiciona mejor porque para hacer satélites no hay un tutorial en YouTube, ¿verdad? Uno no puede buscar ahí paso a paso, mire cómo le hago. Y la información tampoco, uno no se lo dan ahí sí que con cuchara, ¿verdad? Uno puede buscar papers y lo que sea, pero nadie le va a dar paso 1.
Paso 2. Entonces, realmente estas son de las lecciones más fuertes que tuvimos. Tuvimos que aprender. Ninguno de nosotros, aparte del codirector, el ingeniero, o sea, tenía un aprendizaje sobre aeroespacial previo a esto. Entonces, tuvimos que aprender un montón sobre todo eso. Y tuvimos que pues aplicar conocimientos que teníamos y tratar de decir, bueno, tal vez lo que sabemos es de fuentes de voltaje para cosas más grandes, pero al final de cuentas viene siendo como lo mismo para un satélite y como que ir adaptando lo que sabíamos y aprendiendo un montón de cosas que no sabíamos. Y realmente eso es como de lo que más nos queda, es que ya hay bastantes personas aquí en Guatemala que saben cómo iniciar un satélite, saben los procesos, qué partes lleva, qué cosas son importantes y qué cosas no. Y los retos que se nos vienen, pues, así como lo que mencionaba el ingeniero ahorita, pues con toda esta industria espacial que se pudiera llegar a dar, no es algo que el ingeniero pueda hacer, ya no le corresponde a él, sino que nos corresponde a nosotros que tenemos esos conocimientos, dar ese siguiente paso, continuar, no dejar nuestros conocimientos, bueno, ya estoy satisfecha con lo que aprendí, lo dejo ahí, sino que ver cómo aportarlo, ya sea buscar especializarse en otro país para seguir creciendo en nuestros conocimientos, para saber más, para poder aportar más, o ya sea quedarnos aquí y pues lanzarnos a una industria que no existe, a ser pioneros una vez más, pero totalmente distinto en un contexto académico. Entonces, creo que también el reto va a ser tomar esa decisión de, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo esta carrera? ¿A qué país del mundo me voy? ¿Cómo voy a regresarlo? ¿Cómo voy a costearlo? O esas cosas. O decir aquí, bueno, pues, nunca he hecho un negocio antes. ¿Cómo hago un negocio que no existe en Guatemala, verdad? Entonces, son retos que creo que también un poco personales para cada uno de los miembros. Todavía tenemos miembros que no se han graduado de la universidad. Entonces, a ellos también les espera una decisión así. Pero creo que a pesar de que son retos y tal vez el mayor obstáculo va a ser el miedo a no saber qué decidir, también lo vemos con mucho más posibilidad y con más sueños y con más motivación, que realmente logramos algo que a veces hasta nosotros pensábamos que era imposible. Entonces, realmente después de esto es como, bueno, ¿qué tan difícil va a ser? Ya hicimos un satélite. Sí. Ingeniera, antes de continuar pensando ya un poco más, quedémonos un momento a partir de mañana, que se empieza a acercar la cápsula, se empieza a acercar a la estación y por lo que escuché y usted no lo ratifica, más o menos para abril estaría previsto que suelten el CubeSat Quetzal 1. ¿Dónde es el centro de control? Pues, o sea, ¿desde dónde van ustedes a monitorear? ¿Cuántas personas van a estar involucradas? ¿Y por cuánto tiempo van a estar trabajando directamente con Quetzal 1? Pues la estación de control está en la Universidad del Valle. La antena está, de hecho, directamente sobre la oficina del ingeniero Ayerdi y ahí está la computadora. Entonces, realmente no estoy segura. Son 5 personas. 5 personas. Que van a quedarse ahí. Me imagino que tenga vida útil el satélite se quedará ahí. Y vale mencionar que nuestra estación de tierra no solo es para nuestros satélites, de hecho ya recibimos señales de otros satélites. Entonces creo que no solo va a ser la parte de que, bueno, podemos sacar la información de nuestro satélite, sino que ya tenemos la posibilidad y ahí sí que los recursos necesarios para sacar información de otros satélites. Entonces, eso también es otra rama en la que se podría desarrollar pues Guatemala, porque hacer la antena no es algo tan costoso como hacer el satélite y pues procesar estos datos también podría ser otra posibilidad que ahora tenemos. Ahora, ingeniero Ayerdi, el diseño, este primer diseño que hay que recordar a la audiencia que es ganador a nivel mundial de un proceso que permitió llevarlo hasta la concreción y lanzarlo. ¿Cuáles son los retos que vienen? ¿Cómo visualiza usted como prácticamente el autor desde el inicio de este proyecto? ¿Cuáles serían los nuevos pasos a seguir? Ya. Bueno, yo creo que el principal reto es seguir con ese tipo de proyectos. Yo creo que si algo me deja bastante satisfecho es que el nivel de los estudiantes de los
más de 100 personas que han participado en esto, pues es otro. O sea, definitivamente no hubiéramos logrado ese nivel si solo hubieran ido a sentarse a un escritorio a recibir clases. Nosotros desde hace años venimos muy enfocados en trabajar proyectos y tener más. Con el proyecto nació el Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial y la idea es que eso se quede en la universidad. Tenemos el espacio, sigue operando. Hay 2 personas trabajando en él, que son miembros del equipo que acaban de regresar también de ver el lanzamiento. Ya estamos trabajando 2 proyectos más en el campo espacial. Uno recién terminó, que era fabricar 20 piezas para un experimento que el doctor Luis Sea va a enviar con NASA el próximo año a orbitar la Luna, en junio del próximo año, la misión Artemis. Básicamente es un experimento con levadura. La levadura es lo más similar al ADN humano, un 70% es idéntico y el objetivo es que van a tener eso orbitando la Luna para ver qué le pasa a la levadura, porque nunca han tenido un humano en esas condiciones. Nosotros fabricamos 20 piezas que se van a usar en el experimento y justo el lunes las enviamos a Colorado. El otro proyecto es que vamos a aplicar una competencia. Esta es para enviar un experimento un año a la Estación Espacial Internacional. Es un proyecto que trabajamos en conjunto con MIT, con Universidad de Chile y con Mainz Paris Tech, en el que básicamente se va a probar la factibilidad de usar cera de abeja como combustible para CubeSats y evaluar el efecto de radiación en polímeros. La parte de la cera de abeja es algo que vemos directamente con MIT. Ellos han hecho eso con parafina y quieren evaluar cómo funciona la cera de abeja. Y en el caso de Mainz Paris Tech, pues vemos la parte de los polímeros. Adicionalmente, la universidad está trabajando en un proyecto de microbiología espacial con el doctor Sea. Entonces ya son 3 cosas y ahora pues que venga la operación del satélite, pues decidiremos qué más hacer al respecto. Hemos platicado con TEC de Costa Rica de hacer un CubeSat regional juntos. Entonces hay bastante y por el resto del año creo que nos enfocaremos en operar el satélite y en estos otros proyectos que comentaba. Pero para el próximo año es probable que nos decidamos a arrancar un proyecto más grande. Ingeniero, el apoyo que reciben de las autoridades de la universidad encabezadas por el doctor Roberto Moreno, su rector, ¿en qué consiste? ¿Ustedes van a crecer, van a armar ya una dirección, una unidad más específica o están por el momento, digamos, organizacional, administrativamente bien con lo que están trabajando? Yo creo que uno siempre quiere más, o sea, en cualquier organización uno siempre va a querer más recursos, pero yo diría que los recursos uno se los gana con resultados y con trabajo. Cuando comenzamos el proyecto hace 6 años, en aquel entonces una persona pues quería trabajar con nosotros y me decía, mire, háblele a las autoridades que este es el futuro, necesitamos 400,000 quetzales para arrancar, etcétera, etcétera. Obviamente no voy a hacer eso, o sea, la universidad nos ha dado muchísimo apoyo en este proyecto, es grande, pero nos lo dio cuando nosotros nos habíamos ganado ese apoyo. Entonces ahora ese es el punto, nosotros tenemos ya esto ganado, que es estas 2 personas que no es que estén a tiempo completo trabajando en esto, o sea, cada persona tiene un 25% de tiempo asignado en investigación y nosotros la estamos dedicando en el campo espacial para continuar introduciendo el tema en Guatemala. Estos proyectos que mencioné los podemos manejar con eso. En el momento que tengamos un proyecto más grande que también rinda más beneficio y más impacto, pues tendríamos que evaluar solicitar más personal. Algo importante es que también estamos, a partir de este ciclo, impartiendo un curso que es diseño de nanosatélites. Por primera vez estamos dando ese curso, que es un curso selectivo para los estudiantes. Tenemos el primer grupo ahorita y creo que esa es la forma más práctica de mantener el conocimiento y vivo y trasladarlo y más adelante pues quisiéramos abrir ese curso no solo a estudiantes de la universidad sino a personas interesadas en Guatemala. Ahora, ingeniera, el diseño se patenta, ¿cómo en alguna medida se respalda ese 70% de partes que fueron prácticamente desarrolladas en el país, que es tecnología guatemalteca y que dependiendo de su desempeño en el espacio, se convertirá esto prácticamente en un aporte a la humanidad? Pues realmente no estoy segura del proceso que va a tomar pues parte también de la universidad, porque al final va a ser es algo que hicimos junto con la universidad. No les sabría decir si es algo que se va a patentar. Se habló mucho de tener la documentación
como les decía, que esto fue mucha investigación de nuestra parte y nos costó bastante encontrar esos pasos mágicos de, bueno, hay que seguir estos pasos para hacer un satélite. Algo que sí nos gustaría es tener esa información pública para que otro grupo que quiera seguir esos pasos no les cueste tanto como nosotros encontrarlos, sino que, bueno, nosotros ya aprendimos esto, compartirlo, porque al final compartir conocimiento es como crecemos todos. Pero las partes más técnicas de exactamente el diseño, si se va a patentar, cómo se volvería un negocio, no les sabría decir en este momento. Ingeniera, ¿el equipo se disuelve? ¿Va a continuar? ¿Saldrán algunos o terminarán las carreras? Como usted dijo, algunos no han terminado. ¿Irán a maestrías, a especializarse? ¿Qué perspectivas habla el equipo que ha estado trabajando? Pues hay un poco de todo. Realmente habemos varios que al terminar nuestra parte en el satélite, pues conseguimos un trabajo en otras áreas aquí en Guatemala. Hay varios que ya están aplicando para maestrías, para seguir este tema en otros países. Entonces es un poco, como les decía, hay de todo. Hay muchos que también les gustó mucho trabajar en el satélite, pero realmente no se miran dedicando una vida al área espacial, sino que era una oportunidad de ahorita y que las lecciones aprendidas realmente no se limitan solo al campo aeroespacial, mientras que hay otros que ya están estudiando en el extranjero. Entonces la verdad creo que también es una decisión bastante personal. Lo que es definitivo es que no importa en dónde terminemos, las lecciones aprendidas se aplican a muchísimas cosas, o sea, no solo a la parte técnica, que pues con estos conocimientos de exactamente cómo funciona un satélite y cómo programarlo, cómo diseñarlo, sino que lecciones ahí sí que de trabajo en equipo, de comunicación, de pues estos pasos que realmente para cualquier proyecto grande siempre van a ser los mismos. Entonces ese conocimiento se puede ahí sí que trasladar a cualquier industria. Ingeniero Ayerdi, nos acercamos al cierre de la entrevista, pero es importante que usted como docente, investigador científico del país pueda hacer un llamado y una invitación a los jóvenes. Usted habló de 21 años, más o menos el promedio del equipo. ¿Cómo motivar a las nuevas generaciones a involucrarse en este tipo de producción de conocimiento y involucrarlos a acercarse también al estudio formal de estas ciencias? Ya, bien. Básicamente nosotros al arrancar este proyecto siempre pensamos que si lográbamos llegar a la meta iba a ser importante poder motivar a los jóvenes y niños a estudiar ciencia e ingeniería en Guatemala. Realmente pues estas carreras son para resolver problemas y en Guatemala muy pocos, más o menos un 10% de las personas que estudian una carrera universitaria, que de por sí es poco, estudian estos campos. Entonces necesitamos más ingenieros, más científicos que puedan contribuir a resolver problemas en Guatemala. ¿Qué se necesita para eso? Pues tener voluntad. Siempre he dicho, de todas esas 100 personas que estuvieron en el equipo, ninguno es genio y ninguno está cerca de serlo. Pero lo que sí tuvieron esas personas fue perseverancia, voluntad, deseo de hacer algo diferente, trabajo en equipo. Yo no sé cuántas vacaciones, sé si las pasó en lugar de vacaciones en la universidad, y ese es el caso de muchos de ellos. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que si no hacemos un esfuerzo extra, las cosas no van a cambiar, y dar ese esfuerzo nosotros, no esperar que los demás lo den para resolverme los problemas a mí. O sea, creo que eso es parte de lo que deben tener claro los jóvenes, y lo que sí es un hecho es que ese esfuerzo extra tiene una recompensa. Con cualquiera de este grupo de jóvenes que uno platique, ve esa felicidad, ve ese ímpetu que les dejó esto y que los dejará marcados de por vida. Usted decía algo muy importante y tal vez sería importantísimo profundizar en esto. No es solo para genios, o sea, es decir, hay dedicación, hay estudio. Eso es, cómo romper el tema del miedo a los números, a la física, a la química, y poder lanzarse a este tipo de especializaciones. ¿Cómo romperlo? Pues básicamente entrándole. O sea, yo diría que en el momento en que uno afronta un problema, y ese es un problema para unas personas como lo puede ser otro para otras, cuando uno tiene un problema tiene que buscar ayuda y pedir consejo. Para eso estamos los profesores, los maestros. Yo siempre he dicho, no es tanto cuánto estudien, sino cómo estudien y qué estudien. Entonces uno puede pasar horas de estudiando, pero si no tiene un buen método de estudio, eso no va a funcionar. Entonces uno debe buscar la causa de los problemas. ¿Por qué no entiendo esto? Y a veces es algo sencillo, pero si uno no se enfoca en encontrar eso, lo frustra y genera esos problemas. Bueno, pues lamentablemente el tiempo ha concluido. A ambos les agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ingeniera,
por favor, al resto del equipo, transmítanle nuestro orgullo, nuestra felicitación. Realmente este tipo de entrevistas, ver esos resultados, esos éxitos, nos orgullecen a todos. Cristian, ¿terminamos? Terminamos por hoy. Esta semana que viene. Muy intensa. Veremos cómo evoluciona todo el estado de calamidad y lo que viene con la alerta roja para el sistema de salud. Así que estar muy pendientes a lo que venga la próxima semana y la probable llegada de este virus que ha generado tanta expectativa. Bueno, la verdad yo pienso más que es cosa de tiempo, no cosa de que si llega o no llega, pero en fin, eso será parte de los debates y las discusiones. Toda la semana tendremos entrevistas, así que los esperamos. Buenas noches y buen descanso.